Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como es ya una costumbre, quiero reiterar mi agradecimiento a todos aquellos que me conceden el privilegio de seguirme en las redes y a aquellos que me siguen aquí en este programa, y exhorto nuevamente a aquellos que me persiguen en otras plataformas y no todavía en este programa. Por favor, les pido que me ayuden a impulsar este proyecto. No le va a costar nada, bastaría con que se suscribiera haciendo un clic en el logo del programa y otro clic en la campanita para estar prevenido de la llegada o la subida de una nueva versión del programa. En el día de hoy yo me voy a referir, por supuesto, a lo que en este momento despierta mayor atención de la opinión pública dominicana. Tiene que ver con la reforma de la Constitución y los esfuerzos que está desplegando el gobierno dominicano para que el Congreso de la República y la sociedad dominicana acepte la necesidad de una reforma fiscal en los términos que el gobierno ha anunciado en una reunión en el Palacio Nacional. Mire, yo voy a referirme primero a lo de la reforma fiscal, porque entiendo que para todos los fines esa reforma y lo que esa reforma propone tendrá una repercusión mucho mayor en la vida cotidiana de los dominicanos que la reforma constitucional. Porque a fin de cuentas la reforma constitucional es un asunto que tiene que ver con la vida política dominicana, y lo que se está tratando ya se aprobó, pero tendrá que ser ratificado el lunes en la segunda jornada o en la tercera jornada para una segunda lectura de los acuerdos que fueron tomados esta semana en el Congreso Nacional relacionados con la propuesta de reforma constitucional. Yo voy a referirme primero a esto de la reforma fiscal, y luego en el nuevo segmento vamos a hablar de la reforma de la Constitución. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en el escritorio de Miguel Guerrero. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como ya ustedes saben, porque ha sido ampliamente divulgado en los medios de comunicación, el martes de esta semana, el presidente de la República depositó en la Cámara de Diputados, es decir, en el Congreso, su proyecto de reforma fiscal, que va a ser discutida a partir de la semana próxima, según han anticipado delegados y representantes de los diferentes partidos que tienen asiento en la Cámara de Diputados. Esa reforma no tendrá que ser objeto de discusión por la Asamblea Nacional, que tiene bajo su responsabilidad lo que concierne a la reforma de la Constitución. Esta es una ley, pura y simplemente una ley. Ahora, ¿qué persigue esta ley? El gobierno ha dicho muy claramente que el presidente ha dicho que el gobierno necesita más recursos, que los recursos que recauda no son suficientes para atender todas las necesidades del país y todas las urgencias del gobierno dominicano. Y en el Palacio Nacional, en la última reunión de la semanal, la semana pasada, el presidente de la República se auxilió del ministro de Hacienda, el señor José Vicente, mejor conocido por el apodo de Jochi Vicente, para dar una explicación muy extensa de los objetivos de esa reforma y cuáles medidas específicas el gobierno pretende o quiere imponer
para alcanzar los objetivos de esa reforma. Bueno, yo quiero sobre todo hacer énfasis en algo que para mí es lo sustancial en esta reforma. El señor ministro de Hacienda dijo a la población dominicana, óigase bien, tengan en cuenta estos números que yo les voy a decir. Él dijo que hay mucha evasión. Todo el mundo sabe que hay una evasión que escapa al buen sentido. Y todos los esfuerzos que se han hecho gobierno tras gobierno para reducir al mínimo posible esta evasión han sido de un total fracaso. Pero en la medida en que el gobierno incrementa sus gastos, casi todos gastos corrientes, como se le llama, mayor peso tiene en la vida nacional la evasión impositiva. Y el señor ministro de Hacienda dijo que esa evasión tiene un nivel del 62% de lo que el gobierno debería captar en el ámbito empresarial, es decir, en lo que se llama la persona jurídica, es decir, las empresas que tienen autorización para trabajar en el territorio nacional y que están por ese concepto o por esa razón obligadas a cumplir con las disposiciones impositivas que el Estado dominicano establece para mantener el Estado, para poder cumplir con las obligaciones que la Constitución y las leyes dominicanas le imponen al gobierno nacional. Entonces, en ese aspecto, en lo que tiene que ver con la persona jurídica, es decir, con el ámbito empresarial, la evasión es del orden del 62%. Es decir, que el gobierno solamente le cobra a las empresas dominicanas el 48% del 100% que debería cobrar. 48%, porque la evasión es de un 38%, perdón, porque la evasión es de un 62%. Entonces, el señor Vicente, el señor ministro de Hacienda ha dicho que en lo que concierne a la persona física, es decir, a los individuos, esa evasión es de orden de un 50%. Es decir, solamente nos cobra el 50% de lo que debería cobrarnos, según las leyes impositivas. Y en lo que tiene que ver con el ITEVI, la evasión es de un 47%. Si ustedes suman ese 62%, ese 50% y ese 47%, te da 159. Lo divide entre tres, es decir, las tres figuras que deben, a las que nos hemos referido, te damos cuenta de que el gobierno dominicano solo cobra en total al universo que debe estar enmarcado dentro de las obligaciones del cumplimiento de las leyes tributarias, solo cobra el 54%. Entonces, yo me pregunto, ¿necesita el país una reforma fiscal cuando hay en conjunto un 54%, un 54% de evasión fiscal? Es decir, que el gobierno solo cobra de cada 100 pesos que debe captar el gobierno por concepto de cobro de todos los impuestos que existen en el país, solo cobra 54 pesos. Eso, si usted lo suma al Producto Interno Bruto, estamos hablando de mucho más supongo yo que mucho más del 3,5%, el 4%. No soy un economista y mi experiencia en el ámbito del estudio económico no es suficiente para yo dar lecciones en ese campo. Pero es evidente que en esa situación como esa, el gobierno no tiene que apelar a nuevos impuestos, porque todos esos impuestos, que son muchos los que el gobierno, porque afecta toda la estructura productiva y de bienes y servicios en la República Dominicana, según el gobierno, todo lo que va a cobrar por concepto de las nuevas tasas impositivas, el aumento de las existentes y nuevas recaudaciones por concepto de nuevos impuestos, como consecuencia de esa propuesta de reforma fiscal, el gobierno pretende cobrar alrededor, según cifras del propio ministro de Hacienda, unos 110 mil millones de pesos. 110 mil millones de pesos.
que son equivalentes en relación con el Producto Interno Bruto, representaría más o menos el 1.2% o el 1.5% del Producto Interno Bruto. Pero los economistas dicen que el déficit fiscal del país es de un monto o un equivalente al 3.5% del Producto Interno Bruto. De manera pues que el gobierno lo que está proponiendo es un parche. Pero una cosa peor, porque el gobierno lo que está diciéndole a la gente que paga, que va a tener que pagar más, y no aparentemente no hace un esfuerzo, aunque teóricamente lo pretende, para disminuir en lo posible esa evasión espeluznante que hace posible que cada gobierno que llegue intente una reforma fiscal para desangrar más a aquellos que pagan, que cumplen con sus obligaciones tributarias y a los cuales no tienen compensación alguna. Porque desgraciadamente hay que admitir que el gobierno no devuelve en servicios de calidad al pueblo dominicano lo que les trae al pueblo dominicano. Es decir, lo que le quiten impuestos, no se lo devuelve en servicio, como ocurre con todos los países donde realmente se respeta a la gente y los ciudadanos tienen derechos para exigirle al gobierno lo que el gobierno es incapaz de darle a pesar de sus obligaciones. Entonces yo digo que el país no necesita ante ese nivel de evasión que según el ministro de Hacienda, estas medidas que se están imponiendo dotarán al gobierno de mayor capacidad para hacer lo que hasta ahora no es capaz de hacer. Es decir, decirle al que no paga que tiene que pagar, porque la ley lo dice. Y entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará ahora si esa ley, esa reforma se aplica o se aprueba en el Congreso de la República, como aparentemente será, porque el gobierno tiene todos los votos necesarios y no necesita un solo voto de la oposición para hacer aprobar todas las leyes, no una ley de reforma fiscal, sino todo aquello que se le antoje al gobierno dominicano, que tenga que ser discutido u objeto de aprobación en el Congreso de la República. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Demos por hecho la aprobación de eso, porque eso es lo que va a suceder irremediablemente, por la mayoría absoluta y abrumadora que tiene el gobierno en el Congreso de la República. Va a hacer que los dominicanos que pagan van a tener que pagar más. Y van a tener que pagar y suplir parte de lo que el gobierno no es capaz de cobrarle a aquellos evasores. Y como los evasores no se van, no hay un incentivo para que el evasor realmente cumpla con sus obligaciones, aunque sea parcialmente, el monto de la evasión será mayor, porque mayor será la economía, mayor serán los impuestos, y si usted tenía que pagar por lo que usted fabrica o por lo que usted vende ahora, digamos un 10 o un 15, o vamos a poner 10 millones de dólares o 10 millones de pesos al fisco por todas sus actividades empresariales, probablemente con el aumento y el incremento de la actividad económica resultante de esos nuevos impuestos y del aumento del Producto Interno Bruto, la evasión será mayor. Porque ningún evasor va a decir, mira, tú me diste más facilidades, yo no voy a revelar el secreto que me ha permitido a mí a lo largo de los años desfalcar a la República Dominicana incumpliendo con mis obligaciones fiscales y dejar que otros tontos sean los que cubran esas necesidades de las que yo también me voy a beneficiar. Bueno, yo creo que, y yo lamento decir que lo único que el gobierno ha dicho que tiene más o menos sentido para aquellos que pagan es que estarán libres de ITEVI, que ahora se llamará, en lo adelante se llamará IVA, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Valor Agregado, para unificar la terminología con lo que se conoce a nivel internacional. La gente del Estado le ha dicho, hay 6 productos de la canasta familiar de alto consumo por la población que estarán exentos de ITEVI. Bueno, pero eso es incluso, eso es un engañabobo, porque
el plátano, la yuca, el pan, el huevo, la carne de pollo y no recuerdo qué otro producto, esos 6, a esos 6 no se le pondrá ITEVI, pero se le pondrá ITEVI o IVA a todos los demás productos. Pero esos que no tienen ITEVI ya comenzaron solo por el anuncio de la reforma fiscal, aumentaron de precio. Entonces, ¿qué importa que no tengan un ITEVI del 18 o del 16%? Si el aumento del precio de esos productos será superior, a la larga, superior al ITEVI que no se le impondrá. No hay que ser un émulo de Samuelson, premio Nobel de Economía, para saber que eso viene necesariamente. De manera pues que yo pienso que en lugar, y yo quiero llamar la atención sobre esto, porque al final de cuentas es mi conclusión sobre todo esto que yo le estoy hablando, yo entiendo que el país no necesita, con el perdón del presidente y de los presidente de la República y los presidentes de ambas cámaras, que parecen muy entusiasmados con la idea de esa reforma y de la reforma de la Constitución, que el país no necesita una nueva reforma fiscal. Lo que el país necesita es una reforma que mejore la calidad de la administración tributaria para que la evasión no sea de un monto tal que obligue cada cierto tiempo al Estado dominicano a recurrir a una reforma para llenar sus necesidades de gasto creciente y de gasto incontrolable. Porque en el anuncio que hizo el señor ministro de Hacienda ante la comunidad periodística nacional y frente a una audiencia bastante amplia y televisada a todo el país por todos los medios, el señor ministro de Hacienda no hizo mención alguna, óigase bien, no hizo mención alguna de la intención supuesta del gobierno de reducir el gasto público. Y eso es sorprendente porque desde que se comenzó a hablar hace 4 años de la necesidad de una reforma fiscal para equilibrar el gasto público y para todo eso, se habló que esa reforma tenía que ser integral. Y que esa reforma, que debería venir evidentemente con nuevas tributaciones y aumento de la ya existente, tendría que venir también acompañada de una reducción del gasto público. Para que el peso de una reforma lo compartan el gobierno y lo comparta con la población. Pero ahora todo el peso de la carga de esa reforma recaerá solamente sobre la población que paga impuestos y que comprará la mayoría de los productos que serán aumentados de precio. Bueno, yo dejo todo esto en la mente de todos ustedes y solamente para terminar con esta fase del programa quiero decirle que en mi opinión, ojalá esté equivocado, la aprobación de esta reforma, que seguramente se producirá con muy pocos cambios, tendrá un efecto muy impactante en los niveles de precio de todos los productos y servicios que se comercializan y se producen en la República Dominicana. Y eso evidentemente y significa un efecto colateral inflacionario y evidentemente tendrá también un impacto negativo, yo espero que no, pero parece que será irremediable porque la gente se protestará, porque alterará su nivel de vida y afectará su presupuesto y afectará sus bolsillos y mucha gente desmejorará sus condiciones de vida si estas medidas que vienen seguramente no están acompañadas de medidas de compensación reales, no las que se han anunciado, que son limosnas, ¿no?, para una población sedienta de justicia y evidentemente afectada por las deficiencias oficiales que tienen que ver con la carestía de la vida por efecto del aumento de los precios de todos los productos, la crisis energética que obliga a la gente a comprar planta eléctrica, a comprar gasoil, combustible para que funcionen esas plantas eléctricas caseras, porque el servicio eléctrico hoy ha retrocedido a los niveles que ya creíamos superados de los años 70 del siglo pasado. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella para hablar de la reforma a la Constitución de la República. Yo soy Roberto Otro,
pero todos me conocen por mi apellido, Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo lo recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, amigos, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como les prometí, voy a referirme ahora a la reforma de la Constitución. El lunes y el martes de esta semana, la Asamblea se reunió y aprobó en 2 jornadas intensas de discusión aquellos artículos de la Constitución de la República propuestos por el presidente de la República. Yo no me voy a referir a todos esos puntos porque estaríamos mucho tiempo conversando sobre algo que ya ustedes podrían conseguir en otros medios, ¿no? En los de comunicación y que ya han sido ampliamente divulgadas y todo el mundo sabe. Pero el propósito de esta reforma, según declaraciones reiteradas del jefe del Estado, el presidente Abinader, era que su objetivo era consolidar lo que él llama independencia del Ministerio Público. Yo tengo muchas dudas sobre eso, pero no es mi objeto discutir eso en este momento. Y también crear un candado adicional a la Constitución de la República con el propósito, según sus palabras, de que nadie que le sustituya en el futuro le guste tanto el cargo, se entusiasme tanto con él, que intente pervertir y alterar la Constitución de la República para permanecer en él por tiempo indefinido. Como ustedes saben, la Constitución de la República tiene un candado, que es el artículo en que establece un límite para el ejercicio de ese cargo de la Presidenta de la República. 2 periodos constitucionales equivalente a 8 años y vete a tu casa, que tu familia te esté esperando, porque ya tú cumpliste con el deber, con la responsabilidad que el pueblo te otorgó en unas elecciones o en 2 elecciones. Estás muy satisfecho de tu trabajo, ahora te queda regresar a tu casa, ocuparte de tu familia, porque ya te ocupaste con mucho entusiasmo y con mucho sacrificio de las necesidades del país. Entonces ya el país no quiere que tú te sigas sacrificando, sacrifícate ahora por tus seres queridos. Entonces el presidente tenía razón en el sentido de que a pesar de ese límite, cualquiera, y él lo consiguió ahora, cualquiera puede proponer una reforma constitucional y alterar ese límite y hacerlo un límite indefinido. Y todas las constituciones o todas las reformas de las constituciones que se han hecho en el país desde 1966 a la fecha han estado íntimamente relacionados con el término, con la figura de la presidencia de la República y de la reelección presidencial. Modificamos la Constitución para prohibir la reelección, la volvemos a modificar para restablecer la reelección, la volvemos a modificar para eliminar los 2 periodos y sea uno solo, pero permitiendo una reelección diferida, es decir, con un intermedio de 1 o 2 periodos constitucionales, y luego volvemos a reformarla para restablecer el principio de la reelección presidencial. Esa ha sido la historia reciente de las reformas constitucionales en el país. Todas las otras elementos que han estado contenidos en esa reforma son irrelevantes para los fines institucionales de la República Dominicana, aunque han llenado en su momento una necesidad. Eso es innegable. Ahora, ¿qué consiguió el presidente de la República con esto? El presidente evidentemente se inhabilitó doblemente. El presidente estaba de hecho inhabilitado
con su reelección en las elecciones del 19 de mayo, porque la Constitución dice 2 periodos y no más, y él quedó inhabilitado. Pero él entendía que necesitaba esa Constitución algo más fuerte que impidiera lo que él teme que ocurra. Y en esta reforma, que tiene que ser ratificada en una nueva sesión de la Asamblea Nacional fijada para el próximo lunes, 14 de octubre, se aprobó, se agregó un artículo que sería el 278, que dice lo siguiente: que ningún funcionario de elección popular, es decir, de elección popular, senador, diputado, alcalde, presidente de la República, pueda beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato cuando ésta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa. Muy bien, yo lo veo muy bien y yo creo que eso refuerza el famoso candado de 2 límites y por favor vete a tu casa que te están esperando allí tus hijos y tus nietos. Y eso significa que él queda inhabilitado. Pero ¿cuál es el efecto en el resto del panorama electoral dominicano? Bueno, hay en vida un presidente en ejercicio y 3 expresidentes. El presidente Abinader, que ya quedó inhabilitado de por vida, queda inhabilitado. El expresidente Leonel Fernández, el expresidente Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía. El expresidente Hipólito Mejía, a pesar de que no quedó inhabilitado, porque el artículo transitorio que pudo haberlo afectado no se tocó, pero por razones de edad y probablemente de salud, aparentemente ha quedado o él se ha marginado muy extemporáneamente de todo el proceso que debe llegar en un momento con vista a las elecciones del 2028, porque además se le ha dicho que todo su prestigio, todo su liderazgo y todo su esfuerzo físico y de cualquier otra naturaleza lo va a depositar en la candidatura de su hija, la actual alcaldesa reelecta del Distrito Nacional, la señora la licenciada Carolina Mejía, que es muy popular y tiene la gracia para granjearse la simpatía de las personas casi al nivel que lo tiene su padre y que lo ha tenido su padre y que ha sido y que fue siempre una de las claves de su éxito. De esas 4 personas que le he mencionado, solo 2 han quedado inhabilitados, que son el presidente Abinader por decisión propia, aunque ya estaba inhabilitado, y el presidente Danilo Medina, porque el párrafo transitorio de la reforma constitucional del 2015 que le imposibilita presentarse de por vida a ese cargo no fue tocado, de manera pues que él sigue inhabilitado. ¿Y qué ocurre con el presidente Leonel Fernández? Bueno, de los 4 o de los 3, echando a un lado por las razones que ya les puse al ingeniero Hipólito Mejía, es el único que podría presentarse a las elecciones como candidato en el 2028, de acuerdo con lo que ha aprobado la Asamblea Nacional. Y resulta curioso que con 2 periodos constitucionales, Luis Abinader, actual presidente, y con 2 periodos constitucionales, el expresidente Danilo Medina, no podrán ser jamás, o por lo menos en el 28, candidato presidencial, y el doctor Leonel Fernández, que ya tuvo 3 mandatos constitucionales, puede serlo en el 2028, con vocación para repetir en el 2032. Porque el principio de 2 periodos y nunca más, para él no existe. No se cuenta, esos 3 periodos no cuentan para él. De manera pues que tiene la posibilidad de ser nuevamente presidente por 2 periodos constitucionales. Y mire, déjeme decirle algo. No veo en el panorama electoral
descartada la posibilidad de una candidatura nueva del presidente Luis Abinader, no parece haber en el ambiente, en el universo oficialista, ya sea lo que están en el Congreso o ya sea lo que aspiran desde posiciones públicas en el gobierno, heredar el liderazgo que el presidente Abinader dejará en el ambiente cuando termine su actual mandato el 16 de agosto del año 2028. No hay en ese ambiente en ninguna figura que tenga la posibilidad de competir con posibilidades con el expresidente Leonel Fernández. Visto desde ahora, por supuesto, las cosas cambian, faltan 4 años y muchas de esas cosas pueden ocurrir. Pueden haber situaciones que escapen al entendimiento o a la comprensión en este momento. La vida puede tener límites para muchos de esos candidatos, no importa la edad, de manera pues que visto en perspectiva, es evidente que el doctor Leonel Fernández queda en virtud de esta reforma constitucional, a menos que eso no se cambie en la reunión del próximo lunes, en la segunda lectura de lo ya aprobado, cosa que no se debe descartar, aunque es prácticamente improbable que ocurra, sería el doctor Leonel Fernández nuevamente candidato presidencial. Bueno, con eso los dejo. Espero que disfruten el resto del día. Y quiero decirle que también, para terminar ya muy brevemente, que de las cosas que aprobó y que es uno de los temas más controversiales que aprobó la Asamblea y que se va a ratificar o a cambiar el próximo lunes, tiene que ver con la unificación de las elecciones. Es decir, en las elecciones del 28 eso es para las elecciones del 32, las elecciones serán unificadas. Es decir, los dominicanos irían un solo día a votar por los alcaldes, por los regidores, por los congresistas, por el presidente y la vicepresidenta de la República. Bueno, ya lo saben, los espero en una próxima entrega. Los dejo en compañía de su familia, disfruten y cojan las cosas con calma, que algunas cosas necesitarán de la paciencia, de la comprensión e incluso del buen sentido de todos los ciudadanos.